Hay una película llamada Just Mercy, donde cuenta la historia real de un abogado egresado de Harvard llamado Bryan Stevenson. Dear brothers and sisters, I want to begin by telling you about a movie called Just Mercy. It tells the true story of Bryan Stevenson, a Harvard-educated lawyer with a bright future ahead of him. Stevenson, como egresado de Harvard, pudo haber tenido una vida cómoda trabajando en grandes corporaciones, pero decidió dedicar su vida a servir a los olvidados y marginados del pabellón condenado a muertes. So he could have been chosen as he could have chose a comfortable life full of success, but instead he dedicated himself serving the forgotten and marginalized, those that were sentenced for death. Y uno de los casos más famosos que cuenta esta película es el de Walter McMillian, un hombre afroamericano inocente que fue condenado injustamente a la pena de muerte. One of his most famous cases was that of Walter McMillian, an innocent man unjustly sentenced to death. Bryan Stevenson thought tirelessly, and in the end, he secured a fair trial for Walter, leading to his release. He stood by an innocent man to seek justice. Bryan Stevenson luchó incansablemente y finalmente consiguió un juicio justo para Walter, logrando su liberación, salvándolo de la muerte. Él se puso del lado de un inocente para buscar su justicia. Y en el pasaje de esta mañana presenciaremos una injusticia contra un hombre justo. So this morning we will witness an injustice against a truly just man. Jesús ha sido arrestado en Getsemaní, como venimos estudiando. Los discípulos que decían que nunca lo abandonarían han huido. De hecho, el pasaje justo antes de este, vemos que Pedro, uno de los más cercanos a Jesús, lo niega en 3 ocasiones. So Jesus has been arrested in Gethsemane. His disciples, who swore they will never abandon him, have failed. In fact, the passage just before this one, we see Peter, one of Jesus' closest followers, denying 3 times that he even knew him, out of fear of death. Peter, terrified of death, denied who he was. But here is our passage. Entonces vemos que Pedro niega a Jesús por temor a la muerte, pero en el pasaje que vamos a estudiar esta mañana, vemos que Jesús, a pesar de estar solo enfrentando a la muerte, afirma con valentía quién es Él. So here in this passage this morning, we're going to see that Jesus alone, facing an imminent death, boldly declares who he is. Entonces Jesús está solo, rodeado de una turba que lo agrede y es llevado ante los líderes religiosos de su tiempo. Esto no es un juicio común, es un momento de burla, es un circo armado. Jesus stands alone, surrounded by the hostile mob, and is brought before the religious leaders of this time. This is not an ordinary trial. It is a moment of profound injustice. Y para entender bien lo que pasa, tenemos que saber quiénes son los que los van a juzgar. Estamos hablando del Sanedrín. Y quizás se pregunten qué es el Sanedrín. Todavía no estamos entrando al texto, estamos solamente contextualizando. Y era la corte suprema de los judíos. So to understand what's happening, we need to know who is judging him. Whereas we are talking about the Sanhedrin. What was the Sanhedrin? It was like the Jew Supreme Court, the highest council made up of 71 members, including chief priests, elders, and scribes.
Este Sanedrín estaba constituido por 71 miembros, incluyendo sacerdotes, ancianos y escribas. Eran los que tenían autoridad para juzgar y dictar sentencias en asuntos religiosos y también en asuntos civiles. Pero aquí en este pasaje, su actuación no es la de jueces imparciales. So they had the authority to judge and pass sentence on religious matters, and to some extent civil ones. But in this passage, they are not acting as impartial judges. No, sir. Esto es un verdadero teatro para acusar a Jesús. Ya tenían una decisión tomada, ya lo habían condenado en sus corazones antes de que siquiera Él abra la boca. So this is a stage performance to accuse Jesus. They had already made up their minds and condemned him in their own hearts before he even opened his mouth. Así que con esto en mente, les invito ahora a que abran sus Biblias, el Evangelio de San Lucas, el capítulo 22, los versículos 63 al 71. So having all these backgrounds, I will invite you to open your Bibles in Luke chapter 22, verses 63 to 71. Repito, el pasaje que vamos a estar estudiando está en el Evangelio de San Lucas, capítulo 22, los versículos 63 al 71. Dice así la palabra de Dios. Y los hombres que cuestionaban a Jesús se burlaban de él y lo golpeaban. Y vendándole los ojos le preguntaban diciendo: profetiza, ¿quién es el que te golpeó? Y decían muchas otras cosas injuriándole. Cuando se hizo de día, se reunió el concilio de los ancianos del pueblo, tanto los principales sacerdotes como los escribas, y llevaron a Jesús ante su concilio diciendo: si tú eres el Cristo, dínoslo. Pero él les dijo: si se lo digo, no creerán. Y si también les pregunto, no me responderán. Pero desde ahora, el Hijo del Hombre estará sentado a la diestra del poder de Dios. Dijeron todos: entonces, ¿tú eres el Hijo de Dios? Y él les dijo: ustedes dicen que lo soy. Entonces ellos dijeron: ¿qué más necesidad tenemos de testimonio? Pues nosotros mismos lo hemos oído de su boca. Hasta aquí la palabra de Dios, y que llega a nosotros de manera perfecta, inspirada por su Santo Espíritu. Les invito a orar. Let's pray. Padre, te damos gracias por esta porción de tu palabra que llega hasta nosotros. Te damos gracias porque podemos continuar este estudio de Lucas que venimos haciendo hace más de 2 años. Gracias porque vemos luz al final del túnel cuando se ve aparentemente oscuridad total en el pasaje. Gracias porque podemos acercarnos a tu palabra. Padre, no queremos estar vendados, no queremos estar ciegos a tu palabra. Abre nuestros ojos, que tu Espíritu Santo esté obrando en esta mañana, para que salgamos hoy conociéndote más a vos y siendo más como Jesús. Yo te pido, Señor, que los dichos de mi boca y que la meditación de mi corazón sea grata delante tuya. Amén. Entonces, el primer punto del sermón de esta mañana es la burla de los hombres y la visión perfecta de Dios. Están los versículos 63 al 65. So the first point for this morning is the mockery of men and the perfect vision of God. And we see this in Luke 22, 63 through 265. Y les invito a que estén con sus Biblias abiertas, viendo qué es lo que la palabra de Dios nos está diciendo. ¿Te fijaste lo que dice el versículo 63? So I invite you to have your Bibles open so you can follow up to what the Word of God said. Did you notice what it says in verse 63? Y los hombres que custodiaban a Jesús se burlaban de él y lo golpeaban. And the men who held Jesus mocked him and beat him. No solo lo golpeaban, sino que se burlaban. They didn't just beat him, but they were mocking. Y el versículo 64 nos muestra cómo lo hacían.
vendándole los ojos, le preguntaban diciendo, profetiza, ¿quién es el que te golpeó? Lo trataban como a un juguete. And in verse 64, it shows us how they did it. And having blindfolded him, they struck him on the face and asked him, saying, prophesy, who is the one who struck you? Lo trataban como un juguete, como un ciego que no puede ver. They treated him cruelly. They treated him like a toy, like a blind man who cannot see. Ellos piensan que lo tienen arrinconado, que él es débil, que no sabe qué es lo que está pasando. They think that they have cornered him, that he's weak and he doesn't know what's happening or what's going on. Pero llama mi atención algo increíble que está pasando aquí. Mientras ellos se burlaban y le pedían que profetizara sin saberlo, ellos estaban cumpliendo la profecía que Jesús mismo había dicho en el Evangelio de San Lucas, capítulo 9, los versículos 22. But something incredible stands out to me here. While they mocked him and demanded that he prophesy, they were unknowingly fulfilling Jesus' own prophecy. Do you remember what Jesus said in Luke 9:22? Dice, el Hijo del Hombre debe padecer muchas cosas y ser rechazado por los ancianos, por los principales sacerdotes y los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. The Son of Man must suffer many things and be rejected by the elders, by the chief priests, by the scribes, and be killed and be raised on the third day. Así que sorprendentemente, cuando ellos creían que estaban manejando toda la cosa, cuando ellos creían que tenían cocinada la cuestión, es Dios quien en realidad está mostrando que está llevando su plan soberano en acción. So everything was orchestrated by God. They thought that they were in control, but they were merely pawns in God's sovereign plan. Y a veces a nosotros nos pasa lo mismo. Nosotros somos como estos hombres. Creemos que Dios no nos está viendo. And sometimes we act like these men. We think God isn't watching us. Pensamos que tiene los ojos vendados, que no se da cuenta de lo que hacemos en lo secreto. We act as if he's blindfolded, unaware of what we are doing in secret. Que no se da cuenta de nuestras actitudes, de nuestras palabras, de nuestras emociones. That he's maybe not aware of our attitudes, our words, or our emotions. Actuamos como si Él no estuviera presente, como si pudiéramos escondernos de su mirada. So we act as if he's not even watching us, or if we are hidden from his face. Pero la verdad, hermanos, es que quienes no vemos con claridad somos nosotros. Nosotros nos vendamos los ojos con nuestros pecados. But the truth is, brothers and sisters, that we are the ones who lack of clear vision. We blindfold ourselves with our own sin. Pensamos que podemos escapar de la mirada del Señor. We think that we can escape from God's side. Dios es soberano. Él lo ve todo. Él lo sabe todo. Y Él está en control de cada detalle, incluso de lo que hacemos en la oscuridad. But God is sovereign. He sees everything and He knows everything. He is in control of every detail, even what we do in the dark. O quizás pensamos que Dios no está viendo lo que pasa con mi vida. Or perhaps we think that God is not even watching or seeing what's happening in our own lives. Nos preguntamos, Dios se olvidó de mí. ¿Por qué mi hijo es tan rebelde? So we start asking ourselves, why has God forgotten me? Why is my son or my daughter rebellious?
¿Por qué esta enfermedad sigue afectando mi vida? Why is this illness still affecting my life? ¿Acaso Dios no ve lo que está pasando? Doesn't God see what I'm going through? Podemos pensar que Dios no está viendo. Podemos pensar que Dios tiene los ojos vendados. Pero este pasaje nos muestra que Él está obrando en cada detalle. No hay nada que no esté bajo su control. So we might think that God is blindfolded, but this passage shows us that He is working in every detail. Nothing escapes from His control. Cuando creemos que Dios tiene los ojos vendados, somos nosotros los que nos negamos a ver su soberanía. Permítame repetir esto. Cuando creemos que Dios tiene los ojos vendados, somos nosotros los que nos negamos a ver su soberanía. When we think God is blindfolded, it is we who refuse to see His sovereignty. Y esto nos lleva al segundo punto, que es el juicio injusto y nuestra actitud ante Dios. This takes us to point 2, the unjust trial and our attitude towards God. Y nos dice que luego de las burlas lo llevan ante el Sanedrín. El versículo 66 dice: cuando se hizo de día, se reunió el concilio de los ancianos del pueblo, tanto los principales, sacerdotes como los escribas, y llevaron a Jesús ante su concilio. So after the mockery, they bring Jesus before the Sanhedrin. Verse 66 says, as soon as it was day, the council of the elders of the people, both chief priests and scribes, gathered together and led him into their council. And then they direct questions in verse 67. If you are the Christ, tell us. Entonces le preguntan en el versículo 67, si tú eres el Cristo, dínoslo. Y me llama la atención la respuesta de Jesús. Les dice: si se lo digo, no creerán, y si también les pregunto, no me responderán. What strikes me is Jesus' response to this question. If I tell you, you will by no means believe. And if I also ask you, you will by no means answer me. Y quizás te estés preguntando, ¿qué tipo de respuesta es esto? ¿Por qué Jesús responde esto? So maybe you're asking yourself, why does he says these words? Why does he ask this question? Y la respuesta es porque él sabía que ellos no estaban buscando la verdad. And the answer is because they were not seeking for the truth. Ya tenían una decisión tomada. No querían escuchar, solo querían una confesión de su boca para usarlo en su contra. They had already made up their minds. They didn't want to listen. They just wanted a confession from his mouth to use against him. Y el pasaje de Lucas, capítulo 22, cuando empieza este capítulo, el versículo 1, ya nos muestra justamente eso. So look in chapter 22, verse 1, God already shows us this. Nos dice: se acercaba la fiesta de los panes sin levadura, llamada la Pascua, y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo dar muerte a Jesús, pues temían al pueblo. Luke 22 verse 1 tells us, now the feast of unleavened bread drew near, which is called the Passover, and the chief priests and scribes sought how they might kill him, for they feared the people. Así que el capítulo 22 termina con ese cumplimiento de cómo se inicia. Su objetivo era claro desde el principio. Querían eliminar a Jesús. So their goal was clear for them from the start. Get rid of Jesus. In verse 71 is key. And they said, what further testimony do we need? Entonces aquí el versículo 71 es clave, donde dice: entonces ellos dijeron, ¿qué más necesidad tenemos de testimonio? Pues nosotros mismos lo hemos oído de su boca. ¿Por qué ya no necesitaban más testimonio? ¿Qué significa esto? So why they need
more testimony. They didn't need more testimony. Porque para ellos la declaración de Jesús de ser el Cristo y el Hijo de Dios era considerada una blasfemia. Because to them, Jesus' claim to be the Christ and the Son of God was a blasphemy. Para su mente legalista y corrupta, eso era suficiente para condenarlo a muerte. To their legalistic and corrupted minds, that was enough to condemn him to death. No les importaban los milagros, no les importaba todo lo que él había hecho, de sus enseñanzas, el amor, solo querían una excusa para matarlo. So they didn't care about the miracles that Jesus made. They didn't care about his teaching, the love that he showed. They just wanted an excuse. Y a veces a nosotros nos pasa lo mismo. Nos acercamos a Dios no para aprender de Él, no para escucharlo a Él, sino en nuestros términos, de la manera que nosotros queremos. How often do we do the same with God? We approach him not to truly listen to him, not to learn from his word, but with a decision already made in our hearts. Ya tomamos una decisión en nuestro corazón y venimos a decirle a Dios qué es lo que queremos que haga por nosotros. Le decimos a Dios lo que creemos que debe hacer en nuestra vida, en vez de preguntarle a Él qué es lo que quiere para nosotros. We tell God what we think he should do in our lives instead of asking what he wants from us. We want him to feed into our own plans rather than us feeding in his plan. And the words, brothers and sisters, the whole word blasphemy, God's name, mock him and denies him, just like the Sanhedrin, because they refuse to submit to his authority and truth. Queremos que Él se adapte a nuestros planes, en lugar de nosotros adaptarnos a los suyos. Y el mundo, queridos hermanos, está lleno de blasfemias contra Dios. Se burlan de Él y lo niegan, al igual que el Sanedrín, porque no quieren someterse a su autoridad ni a su verdad. Queridos hermanos, cuando la iglesia no crece como esperamos, o cuando un hijo desobedece, podemos querer dictarle a Dios cómo resolverlo. Pero este pasaje nos llama a rendirnos a su plan soberano. So, brothers and sisters, when the church doesn't grow as we hope, or when a child is disobedient, we may want to dictate to God how to fix it. But this passage calls us to surrender to his sovereign plan. No debemos juzgar a Dios con una decisión tomada. Debemos acercarnos a Él con un corazón dispuesto a escuchar lo que Él tiene para decirnos. We cannot judge God with a decision already made. We must approach him with a heart ready to listen. Y como tercer punto tenemos la declaración soberana, el Hijo del Hombre en su trono, en el versículo 69. So now we come to point 3, the sovereign declaration, the Son of Man on his throne, in Luke 22:69. Y con esto llegamos al corazón de nuestro sermón, el versículo 69, en medio de toda la humillación, cuando lo tratan como un criminal, cuando lo golpean y se burlan de él, Jesús levanta la voz y dice: pero desde ahora el Hijo del Hombre estará sentado a la diestra del poder de Dios. ¡Qué declaración más poderosa! So now, brothers and sisters, we come to the heart of our sermon this morning. Verse 69, in the midst of all his humiliation, as they treat him like a criminal, as they beat and mock him, Jesus raises his voice and says, Hereafter the Son of Man will sit on the right hand of the power of God. What a powerful declaration. Y aquí tenemos que aclarar dos conceptos importantes. El primero, ¿qué es el Hijo del Hombre? And we need to clarify two important concepts here. What is the Son of Man?
Este es un título que Jesús usaba para referirse a sí mismo. This is a title that Jesus used most often for himself. Que nos describe que Jesús no es solo un hombre común. And this tells us that Jesus is not just an ordinary man. Este título viene del libro de Daniel, en el capítulo 7, los versículos 13 y 14, donde se describe a uno como un hijo de hombre que viene con las nubes del cielo, al que se le da dominio, gloria y un reino eterno. This title comes from Daniel chapter 7 verses 13 and 14, where one like the Son of Man comes with the clouds of heaven and is given dominion, glory, and everlasting kingdom. By using this title, Jesus identified himself as the promised Messiah, the King with divine authority. Así que lo que Jesús está diciendo es: yo soy el Mesías prometido, el rey que vendría con autoridad divina. So Jesus is saying here, I am the one that comes with authority, and I come as the King. Lo segundo es, ¿qué significa el Hijo de Dios? And what does it mean, the Son of God? En el versículo 70 ellos le preguntan directamente: ¿entonces tú eres el Hijo de Dios? So in verse 70, they ask him directly, are you the Son of God? Y él le responde: ustedes dicen que lo soy. Con esto Jesús no solo afirma su humanidad, Hijo del Hombre, sino también su divinidad, Hijo de Dios. And he replies, you say that I am. With this, Jesus affirmed not only his humanity, Son of Man, but also his divinity, Son of God. He is fully man and fully divine. Él es completamente humano y completamente divino. Queridos hermanos, me llama la atención que justo en el momento de mayor humillación, Jesús declara su futura exaltación. Brothers and sisters, what strikes me is that in the moment of his greatest humiliation, Jesus declares his future exaltation. Ellos pensaban que lo estaban cocinando, que estaba todo listo, lo tenían acorralado, que lo iban a eliminar. They thought that they would eliminate him. They thought that they have cornered Jesus. Pero Jesús les está diciendo: ustedes creen que me están juzgando a mí, pero esto va a cambiar. But Jesus is saying, you think you are judging me, but the table will turn. Yo, que ahora estoy siendo juzgado por ustedes, me sentaré en el lugar de mayor autoridad, a la diestra de Dios Padre. I, who am now judged by you, will sit at the right hand of God the Father in the place of highest authority. Esto es la soberanía de Dios en acción. This is the sovereignty of God in action. Dios orquestó cada detalle desde la eternidad. La humillación de Jesús no fue una derrota, sino el camino necesario para su victoria y su exaltación. He orchestrated every detail from eternity. Jesus' humiliation was not a defeat, but the necessary path to his victory and exaltation. Él no fue una víctima indefensa. Él estaba en control, cumpliendo el plan perfecto de su Padre. He was not a helpless victim. He was in control, fulfilling his Father's perfect plan. Y la Biblia nos muestra cómo a través de la humillación es que Cristo es glorificado. The Bible shows us how through humiliation Christ is glorified. Filipenses 2, versículo 8 al 9 dice: y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre. So we read in Philippians chapter 2 verses 8 and 9, and it says like this, and being found in appearance as a man, he
humbled himself and became obedient to the point of death, even the death on the cross. Therefore, God also exalted him and gave him the name which is above every name. Queridos hermanos, cuando nos toque enfrentar burlas o rechazos por nuestra fe, recuerden que Él soportó la humillación y ahora reina. When we face, brothers and sisters, mocking or rejection for following Christ, remember that he endured humiliation and now he reigns. Confía en que Dios está usando tu humillación para su gloria, incluso en los momentos más oscuros. Trust that God will use your faithfulness for his glory, even in the darkest moment. La humillación de Cristo no fue el fin de su historia, sino el camino soberano de Dios hacia su glorificación. The humiliation of Christ was not the end of his story, but God's sovereign path to his glorification. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿de qué lado estamos? Volvamos al versículo 69. So these take us to ask ourselves, which side are we on? So we go back to verse 69. La verdad es que Jesús, el que fue burlado y juzgado injustamente, es el mismo que regresará con poder y gloria. The truth is that Jesus, who was mocked and unjustly judged, is the same one who will return in power and glory. Él no solo fue nuestro Salvador, sino que también será el juez. He is not only our Savior, but also the judge. Y cuando Él regrese, someterá a todos a un juicio justo. And when he returns, he will subject everyone to a just judgment. Y esto no será un teatro como el que se armó en el Sanedrín, It won't be a trial like the Sanhedrin, lleno de mentiras, odio y agendas ocultas. full of lies, hatred, and hidden agendas. Será un juicio donde toda la verdad y la justicia reinará. It will be a judgment where all truth and justice will reign. Empecé esta mañana contándote la historia de Brian Stevenson, el abogado que luchó por Walter Macmillan. I started this morning by telling you about Brian Stevenson, the lawyer who fought for Walter Macmillan. El abogado se puso del lado de un inocente para buscar su justicia. Brian stood by an innocent man to seek justice. Pero Jesús es mucho más que un abogado que busca justicia para los inocentes. But Jesus is far more than a lawyer seeking justice for the innocent. La Biblia nos dice en 1 de Juan, capítulo 2, versículo 1, si alguien peca, tenemos abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo. The Bible tells us in 1 John chapter 2 verse 1, and if anyone sins, we have an advocate to the Father, Jesus Christ the righteous. Jesús no solo es nuestro juez, sino también nuestro abogado delante del Padre. Jesus is not only our judge, but also our advocate before the Father. Pero hay una diferencia abismal entre el caso de Walter Macmillan y el nuestro. But there is a crucial difference between the Macmillan case and ours. Walter era inocente de los cargos que se le imputaban. Walter was innocent of the charges against him. Sin embargo, vos y yo somos culpables de cada uno de los casos. But we, brothers and sisters, we are guilty of all the charges. Somos culpables de nuestros pecados, de nuestra rebeldía contra Dios. We are guilty of our sins, our rebellion against God. Por eso, Jesús tuvo que enfrentar un juicio injusto. And that's why Jesus had to face an injustice trial. Porque al hacerlo, Él cargaría con nuestra condena y nos libraría a nosotros de enfrentar la justicia perfecta y santa de Dios.
By doing so, he took our condemnations upon himself, freeing us from facing God's perfect and holy justice. He took our place. El justo por los injustos. Él tomó nuestro lugar. He took our place, the just for the unjust. Y la gran pregunta que nos deja este pasaje para cada uno de nosotros hoy es: ¿de qué lado estás? And the great question in that this passage leaves us today is, which side are you on? ¿Estás del lado de los que se ríen de Él, se burlan de Él, de los que lo niegan, creyendo que tenés todo bajo control en tus propias vidas? Are you on the side of those who mock and deny him, believing they have everything under control in their own lives? ¿Crees que podés esconderte de su mirada? Do you think you can hide from his sovereign gaze? ¿O estás al lado de los que se arrepienten de sus pecados, creen en su soberanía, confían en su control perfecto y se someten a Él como su Señor y Salvador? Or are you on the side of those who repent from their sins, believe in his sovereignty, trust his perfect control, and submit to him as Lord and Savior? El que parecía estar derrotado en ese momento es el mismo que tiene la última palabra. The one who seemed defeated in that moment is the same one who has the final word. El que parecía ser el prisionero es el Rey de Reyes y Señor de Señores. The one who seemed the prisoner is the King of Kings and Lord of Lords. Y Él, en su infinita soberanía y amor, nos invita hoy a vivir bajo su cuidado, su protección y su guía. And he, in his infinite sovereignty and love, invites us today to live under his care, his protection, and his guidance. Que el Señor nos ayude a ver con claridad, a no juzgarlo con nuestra propia agenda y a confiar en su soberanía en cada área de nuestras vidas. May the Lord help us to see clearly, not to judge him with our own agendas, and to trust in his sovereignty in every area of our lives. Les invito a orar. Let's pray. Padre, gracias por tu palabra. Dear Lord, thank you for your word. Gracias porque ella nos muestra que no somos nosotros los que mandamos. Thank you because it shows us that we are not the ones in control. Gracias porque en el momento más oscuro vemos que reinas. Thank you because in the darkness you reign. Gracias porque eso trae tranquilidad a nuestras almas. Thank you because that brings peace in our souls. Porque no importa por lo que estemos pasando, no importa las luchas que tengamos, vos estás reinando. Because it doesn't matter what trials we go through, you are reigning. Ayúdanos a confiar en vos. Help us to trust you. Ayúdanos a sacar las vendas de nuestros ojos. Help us to unfold our eyes. Que tu Espíritu Santo trabaje en nuestras mentes y que cada día nosotros podamos mostrar la luz de Jesús. May your Holy Spirit work in our minds, our hearts, so we can show Jesus with our lives. Te pedimos todo esto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. We ask you all this in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen.